Con ustedes, el profeta Daniel Figueroa. Yo quiero hoy desafiar a la iglesia y es decirle, puede tomar su lugar, nosotros somos la resistencia. ¿Cuántos son la resistencia en esta mañana? Diga conmigo, yo soy la resistencia. Amén. Y te voy a llevar a la luz de la palabra en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 22. Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 22. Y dice la palabra de Dios: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién. ¿Ustedes se acuerdan que José fue gobernador? Y pasaron muchos años, ¿cierto? Pero se levantó un rey, diga conmigo, se levantó un rey que no conocía a quién, a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, reciba esta palabra en esta mañana, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Diga conmigo, ¿cuántas cifras hay en este lugar? A ver, como 2 nomás. ¿Cuántas cifras hay en este lugar? ¿Y cuántas Fua? Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Imagínense esa orden. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron, diga conmigo, temieron a Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, diga conmigo, preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien. ¿Qué hizo? Bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Estamos en un sistema opresivo. El faraón de Egipto representa un sistema que controla, deshumaniza, busca limitar el crecimiento del pueblo de Dios, ordena matar a los niños varones hebreos para frenar su expansión. Y aquí nace un principio clave: todo sistema opresivo siempre intentará cortar la próxima generación.
Todo sistema opresivo siempre intentará cortar la próxima generación. Atentamente, Herodes también. Por si no lo sabía, ahí está otro tema. Porque siempre que Dios va a levantar a alguien, a un libertador, a alguien que marque la diferencia, el enemigo se va a levantar en un sistema opresivo para matarle. Ahora, hay algo muy importante que quiero resaltar y es, hay dos mujeres llamadas Cifra y Fua, las primeras resistentes. Éxodo 1:17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Estas mujeres operaron en 3 dimensiones. Si usted está escribiendo y está tomando nota, estas mujeres operaron en 3 dimensiones. Primero, temor de Dios sobre el temor al sistema. No se alinearon con el decreto del faraón. Escuche esto, temor de Dios sobre el temor al sistema. ¿Qué está por encima de todo? ¿Usted le tiene miedo al sistema? ¿Usted está amedrantado por un sistema? ¿Usted está siendo manipulado por un sistema? ¿Está siendo atado por un sistema? Téngale primero temor al Señor, porque el Señor es el que te provee, el que te sostiene, el que te sana, el que te liberta. No tengas temor si tienes que renunciar a un sistema. En estos días yo le contaba a mi esposa que en mi trabajo me están poniendo más paja y más barro. Y yo le decía, esto es tenaz, llevo 2 años trabajando y nunca había presentado esta situación y me aumentaron las reuniones, me aumentaron el trabajo y se puede decir que hasta palo me han dado en reuniones. Y mi jefe me decía, Daniel, tienes que ponerte las pilas, toca tener al día cosas, esto, lo otro. Recuerde que está en juego tu cupo ahí de trabajo. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Que pase lo que tenga que pasar, porque yo confío en Dios. Esa fue mi respuesta. Nunca me he doblegado ante un sistema. Y he tenido jefes opresores donde he tenido discusiones y he tenido que decirle, haga lo que tenga que hacer. Porque a veces un sistema te quiere sobornar, te quiere oprimir y te quiere manipular. No le olvide que ahí está la comidita, usted no vaya a patear la lonchera. ¿Sí le ha pasado? Usted no se le ocurra moverse de ahí. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿No ha visto cómo está la situación? Le dicen a uno. ¿Le ha pasado o no? ¿Usted no se ha dado cuenta? Y te ponen más barro, más paja. Ahora ya no te dan la paja y el barro. Ahora haz la paja y el barro como sea y cose ladrillos. ¿Estás entendiendo? Y entonces un sistema opresor te lleva a amarrarte, a que no pienses. ¿Sabes que yo en una ocasión, en el trabajo que entré, no quiero decir nombres para no, donde estoy trabajando, y uno le pregunta a la mayoría, ¿cuántos llevas aquí en este trabajo? 10, 15 años, 20 años. Y yo, wow, yo no deseo eso. Pues yo decía, yo no me veo ahí. Y siempre en los lugares que he trabajado he dicho lo siguiente: si yo evalúo si en 3 años crezco o avanzo, si yo no veo crecimiento, si yo veo que no avanzo, yo renuncio. Y Dios me ha dado la oportunidad de poder darme el lujo de decir, me voy porque hay algo mejor y me voy a ese puesto mejor, porque cuando tú determinas que un sistema no te va a oprimir, es Dios quien te respalda y te abre las puertas. Amén. Entonces, tienes que evaluar hasta cuándo vas a dejar que un sistema te esclavice. Tú tienes conocimientos, tú tienes habilidades. Y te digo algo, estoy seguro que si tú emprendes el diseño de Dios, el emprendimiento que Dios colocó en tu mente, en tu corazón, vas a hacer mucho más dinero que lo que te da un sistema. Entonces, hay algo importante, y es que Cifra y Fua tenían temor a Dios por encima del temor a un sistema. Yo quiero que usted hoy entienda que usted debe tener más temor a Dios que a tus circunstancias.
Usted tiene que tenerle más temor a Dios que lo que te pueda pasar en este mundo. Hay cosas que hasta la vida nos va a costar. Te van a amenazar, te van a intimidar, te van a obligar. Pero yo quiero levantar en esta mañana una generación de resistentes. ¿Cuántos son la resistencia en esta mañana? ¿Cuántos son la resistencia en esta mañana? Ahora te voy a soltar algo poderoso y quiero que lo tomes bien. No necesitas ser un apóstol o un profeta para hacer la resistencia. Porque ahora se volvió de moda, o es que soy esto, o es que soy aquello para tener la autoridad de Dios. Quiero decirte que Dios usa de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y Dios te va a usar a ti para cambiar y preservar una generación. Cifra y Fúa no eran apóstoles, qué pena. Cifra y Fúa no eran profetas. Cifra y Fúa tenían el temor de Dios. ¿Qué necesitas para preservar una generación? El temor a Dios. Porque a veces nos deslumbramos de los dones. Es que este profetiza, este tiene don de ciencia y perseguimos esas cosas. Y es que yo me hago al pie de la unción. No, Dios te puede usar a ti. Allá en lo secreto, en las rodillas, en tu intimidad, en tu devocional. Muchas veces no tienes que ni ir a lugares grandes y todo. Claro, es chévere reunirse, está bien, no estoy en desacuerdo con eso. Pero Dios ve la intimidad en tu casa, que tu casa sea un altar. Eso le agrada más a Dios que las multitudes, porque en medio de las multitudes puede haber gente con otro corazón. Un corazón distinto al tuyo. Un corazón que no se une, que no participa. Dios se agrada de aquel que hace un altar de rodillas en su casa. Cifra y Fúa eran dos parteras. Partamos de ahí. Porque hay gente que dice, pero es que yo no soy nada. ¿Yo qué soy? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Se ha escuchado eso? Yo no soy como el profeta tal, yo no soy como el apóstol tal. Quiero decirte que Dios te va a usar con lo que tengas en tus manos. Dios te va a usar con tu oración ferviente. Dios va a usar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. No necesitas ser nada que el mundo apruebe. Dios necesita probarte a ti hoy. Y tú te puedes levantar con autoridad y decir, yo creo en que yo soy una cifra o una Fúa que va a preservar la generación. Amén. Cuando mi papá tomó el ministerio hace más de 35 años, el Señor llama a mi padre. Mi padre era un empresario en Campo Alegre, Huila. Y recuerdo que él estaba en esa transición de que el Señor empieza a llamar. ¿Cuántos han sentido ese llamado del Señor que empieza a llamar y le dice, deja todo? Y hoy en una canción decíamos que lo dejaríamos todo por Él. Y a veces cantamos sin entendimiento. Y mi padre empieza a soñar y a tener sueños que el Señor le decía, tú me vas a servir. Yo tenía 5 años de edad cuando mi padre decide irse para Neiva. Y en esa búsqueda empieza un movimiento que se llamó la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, habían varios líderes que postulaban a ser pastores. Y para ese tiempo nació Casa sobre la Roca. Y mi papá alcanzó a pastorear Casa sobre la Roca un tiempo. Pero seguía el llamado de Dios que le sirviera. ¿Sabe qué estaba provocando ese llamado? Pregúnteme. 5 mujeres ancianas, literalmente ancianas, que doblaron sus rodillas
y clamaron a Dios por un pastor. Y oraron y clamaron y clamaron. Cuando conocieron a mi papá, dijeron: usted es el hombre que hemos visto en nuestras visiones. Usted es el hombre que Dios trajo a este lugar. Y ahí mi padre toma la iglesia Cruzada Cristiana en Neiva hace 35 años. Mi padre fue el fundador de la Cruzada Cristiana en Neiva. Y mi padre deja todo. Antiguamente, como te decían, o le sirves a Dios, ¿se acuerdan? O le sirves al mundo, pero tú no puedes servir a dos señores. Y entonces mi padre fió todo, entregó todo el negocio, la casa, lo dejó todo por amor a Cristo. Yo te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a dar por Él? Dios no quiere tibios. Dios quiere gente determinada. Quiere gente fervorosa. Gente que no sigue un sistema que me está haciendo ir en contra de Dios. Claro, las leyes se hicieron para cumplirse y las leyes naturales incluso son de Dios. Pero cuando una ley te dice que debes ir en contra de los principios, en contra de Dios, ahí es donde tú tienes que levantarte con el poder del Espíritu Santo, levantar tu voz y decir: no voy a seguir a un sistema opresor. Amén. Entonces mi padre llega a Neiva y yo literalmente alcanzo a acordarme algunas cosas. Ver a mi madre llorando muchas veces, porque para mi mamá fue muy duro el cambio, claro, de tenerlo todo económicamente, llegar a un lugar y ya no tener la economía suficiente. 5 hijos varones. Y mi padre decide comprar un carro Renault 4 y poner a uno de mis hermanos a vender helados en los pueblos. Y resulta que el hermano que él mandaba era la ovejita negra de la casa. Entonces él se iba a vender y el hombre se tomaba la plata. A veces llegaba con toda la lata llena y decía: no vendí nada. Y esa lata derretida era la cena de nosotros muchas veces. Coja una galleta y coma helado y llénese porque no hay más. Todo por amor a Cristo. Diga conmigo: yo soy la resistencia. Y mi padre toma el llamado, y cuando conocimos el llamado, literal, 3 bancas de madera, 5 viejitas, pero viejitas, cifras y fúas de oración. Mujeres que doblaron rodillas, clamaron, intercedieron. Quiero decirte que el mejor puesto y el mejor lugar es las rodillas y la oración. El mejor llamado que tú puedes tener hoy son las rodillas y la oración, la intercesión, la guerra espiritual. Dios no está buscando el montón de apóstoles y profetas que hagan cosas. No, Él está buscando corazones que se rindan, que se humillen y que reconozcan, que tengan el temor de Dios. Diga conmigo: el temor de Dios. Diga conmigo: yo tengo el temor de Dios. Amén. ¿Qué tenía Cifra y Fúa? El temor. Diga conmigo: el temor. Ahora, cuando usted tiene el temor a Dios primero, antes que a un sistema, usted no se alinea con los decretos del faraón. ¿A cuánto les duele el país? Escuchar a alguien maldecir a Israel, escuchar a alguien estar en contra de Israel. Y acuérdense lo que dice la Biblia: el que bendice a Israel será ¿qué? Y el que lo maldice pues tendrá ¿qué? Sus consecuencias. Y muchas veces nuestra oración ha tenido que ser: esto no nos representa. Aló, no sé si esa ha sido su oración. No es lo que yo determiné ser. Y me opongo a eso. Somos la resistencia. Entonces, Hechos capítulo 5, 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay. Quiero decirte que a algunos Dios ya los ha estado llamando. Y le ha estado diciendo: ¿hasta cuándo?
¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo vas a determinar desgastar tu vida y tu tiempo, tu salud? Cuando yo te he llamado, dice el Señor. Te he escogido desde el vientre de tu madre. Y te he hablado audiblemente, te dice el Señor. Pero has hecho caso omiso. Porque le tienes temor a un sistema. Y porque te preocupa qué puede pasar con mi economía, con mi familia, con mis sueños, con mis planes. Y Dios ha estado llamando a más de uno. La resistencia espiritual comienza cuando defines a quién temes más. Ay, ¿a quién temes tú? Ahora te voy a decir una segunda dimensión en la que se movía Cifra y Fúa. Y esto te va a sonar raro. Desobediencia profética. Ella ahí. Póngale cuidado a esto. Ellas desobedecieron una ley injusta. Porque a ti te dice la ley hay que cumplirla, ¿cierto? Porque eso está escrito. Y si usted no cumple la ley, está desobedeciendo a Dios, ¿cierto? Eso le dicen a usted. Pero cuando la ley es injusta, una cosa es injusta y una cosa es legal. Porque si la dio el faraón, ¿era qué? ¿Una orden qué? Una orden legal, pero injusta. Eso es diferente los términos. Isaías 10:1 dice: ay de los que dictan leyes injustas. Isaías 10:1. Escuche esto: no toda ley humana es justa delante de Dios. La obediencia ciega al sistema puede ser desobediencia a Dios. Ay, escuche esto: la obediencia ciega al sistema puede ser desobediencia ¿a quién? A Dios. Es algo claro, mi hermano. Yo voy hasta donde van mis principios. Y si eso cruza la línea de mis principios, no tengo por qué someterme. Aló. Porque hay mujeres que se casaron y el marido las golpea, las maltrata, las insulta, las descalifica. Y entonces hay mujeres que dijeron: pero es que es el hombre que Dios me dio. O sea que hay una línea. Porque claro, es el hombre que Dios me dio, pero se torció en el camino. Aló. No es el diseño entonces. No es mi asignación, no es mi camino, no es mi ruta. No está alineado conmigo. Entonces hay que evaluar. Porque si ya está cruzando la línea de mis principios, porque hay hombres que le piden a mujeres hacer cosas en contra de Dios. Hay hombres que le piden cosas a mujeres, hasta aberraciones y cosas que no son de Dios. Entonces la mujer hasta qué punto debe decir: ay, como es mi marido, la palabra dice sujétate a mi marido, que es la cabeza del hogar. Entonces cuando se cruza la línea de los principios, aló. Si es un marido que le dice: no vaya a la iglesia, usted no busque, usted está perdiendo el tiempo, y no te apoya, está cruzando una línea. Aló, ¿está entendiendo? Entonces yo sé a dónde me debo someter y a qué debo obedecer. Cuando esa ley es injusta, no tengo por qué aceptarla. Porque primero mi temor está ante Dios, no lo que piensen los hombres. Te pueden señalar que usted fue injusta y se separó y no sé. Yo no estoy mandando a que se separe, simplemente estoy diciendo que hay una línea de principios. Y cuando esa línea se cruza, eso ya es delicado. Entonces, si un gobierno te dice: deja de orar, como le dijeron a Daniel, ¿se acuerda? Que oraba 3 veces al día, y los sátrapas llegaron y lo vieron que él abría las ventanas y oraba 3 veces al día, y entonces hicieron un edicto que todo el que orara a otro Dios tenía que ser echado al foso de los... O sea que Dios también está levantando hoy a los Misael, Azarías y los Ananías, que fueron echados también al horno del fuego. Los resistentes, somos la resistencia.
Prefirieron morir, que inclinarse a la idolatría. Prefirieron morir que ser subyugados por un sistema injusto. Pero hay gente que se acostumbró. Hay gente que se acostumbró a un sistema injusto. Hay gente que se acostumbró a la manipulación. Hay gente que se acostumbró al dinero, al soborno. Hay gente que le compraron su boca para decir lo que tenía que decir con un libreto en la mano. Pero yo oro hoy a Dios porque se levanta una generación que tiene carácter, que tiene determinación, que camina bajo la unción del Espíritu Santo, que es guiado y dirigido bajo el discernimiento espiritual, para no escuchar cualquier voz que le da órdenes, sino que vamos a poder resistir y decir: no, es lo justo, no es lo que Dios le agrada, y yo hoy he determinado preservar mi generación. Amén. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Entonces vas a tener que operar en una desobediencia profética, donde tú vas a decir: no acepto un sistema corrupto. No acepto, aunque es legal, pero es injusto. Amén. Y la tercera dimensión en la que operaban ellas era la preservación de la generación. Ellas protegieron el futuro del pueblo. Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos. No tenga miedo en tener hijos, porque los hijos son la llave del reino, que va a abrir puertas, va a abrir finanzas, va a abrir cosas extraordinarias. Se lo digo yo, que en una de mis crisis económicas y situaciones, cuando estaba empezando aquí en Bogotá, y yo le decía: Señor, empecé a hacer decretos y a declarar, y yo decía: Señor, abre puertas, entrégame esta ciudad bajo mis pies. Decía: Señor, tú me trajiste a gobernar, tú me trajiste a poseer. Y yo empecé a hacer decretos a las madrugadas, y empecé a hacer decretos, y el Señor va y me dice: te voy a dar un hijo. Y uno dice: pero ¿cómo es eso? Porque humanamente el razonamiento te dice: un hijo es un gasto, es tiempo, y toca sostener. Mire, atentamente Grecia, vea. Grecia sabe cómo es. Tantos hijos, ¿no? ¿Cuántos? 4. Imagínate. Y entonces tenemos que criarlos, y es para toda la vida. Ustedes crecen y uno sigue pendiente y mirando si necesitan algo. O sea, eso es algo para toda la vida. Entonces, que Dios te diga, usted clamándole a Dios por finanzas, clamándole por avance, y le dice: te voy a dar un hijo. Uno dice: wow, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Pero en una de esas palabras proféticas el Señor me dijo: vas a tener un hijo varón. Y hasta me dijo el sexo y todo, porque Él viene con una llave de reino, y se te van a abrir las puertas en el gobierno, me dijo el Señor, a causa de este hijo. Inmediatamente mi esposa queda embarazada, me hace una llamada y me dicen: queda contratado. Quiero decirte que no tengas miedo a lo que Dios va a hacer. Tienes que preservar tu generación. ¿Cuántos tienen semilla en esta mañana? Una generación que hay que preservar. Herencia de Jehová son los hijos. El ataque del enemigo siempre está enfocado en la semilla, los niños, la identidad y el propósito. ¿Usted se da cuenta que está siendo bombardeada nuestra generación? Nuestra generación, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Ahora hay muñequitos que uno le toca seleccionar, filtrar, porque hay muñequitos que vienen con mensajes subliminales, adoctrinando a nuestros bebés desde chiquitos. Caricaturas que se camuflan de lo tierno, pero que vienen con un mensaje para cambiar y adoctrinar nuestra generación. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Entonces usted tiene que estar muy atento cómo preservar la generación. Somos la resistencia. Diga conmigo: somos la resistencia. Cifra y Fua representan a una generación que no negocia sus convicciones, que no se somete a sistemas corruptos, que protege el diseño de Dios.
¿Cuántos están dispuestos a dar hasta su vida por proteger el diseño de Dios? Amén. Ahora, principio de identidad. Voy a darte un principio. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No fuimos diseñados para adaptarnos al sistema, sino para transformarlo. Usted tiene que entender esto. Yo no fui diseñado para adaptarme a. Yo fui diseñado para transformar una generación. Lamentablemente, a veces el mundo tiene más influencia que un cristiano. Por eso uno, cuando explica lo del yugo desigual, nosotros con mi esposa explicábamos muy fácil. Y poníamos a una persona encima de una silla y le decíamos: mire, la que está encima de la silla es la del mundo. Perdón, eres tú. Y la de abajo es la del mundo. ¿Qué es más fácil? ¿Usted subir la persona a la silla o que la persona de abajo te jale y te tumbe? Si tú estás en una silla y vas a subir al otro, te va a costar, ¿cierto? El peso, la forma, y usted le va a hacer fuerza y a subirla a una silla, que es sencillo el ejemplo. ¿Qué es más fácil que el otro le haga así y para el suelo? Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Y a veces tenemos amistades y a veces tenemos conexiones que están colocando pequeños niditos allí, en argumenticos y cositas que tarde o temprano usted empieza a rebelarse y empieza a voltear los principios y empieza a cambiar la verdad por la mentira, y cuando usted se dio cuenta se dejó contaminar. Que usted, ¿por qué asiste a una iglesia? Que usted, ¿qué le pasa? Cristiano pandereto, chupamedias. Dígame lo que quiera, porque yo tengo clara mi identidad. Diga conmigo: mi identidad. ¿Cuántos tienen claro su identidad? ¿Sabe por qué el enemigo ataca la identidad? Porque cuando usted no la tiene clara, cualquier bus le sirve. ¿Sabe por qué el enemigo ataca a los adolescentes y la identidad? Para que imiten cosas del mundo. Entonces ustedes por eso ven que la hija de un pastor dice: yo me quiero parecer a Shakira. ¿Pero cómo? Y usted va y mira el cuarto de la hija del pastor lleno de afiches de Shakira y todas las canciones de Shakira. Claro. ¿Y por qué no le enseñaste que debía seguir a Cristo? El modelo y la identidad es Cristo. Aló. Eso me enseñaron a mí desde pequeñito. Desde los 5 años, cuando iniciamos la obra, yo cogía un megáfono y dirigía la alabanza. A media lengua cantaba las alabanzas y dirigía. Ese fue mi propósito y ese fue mi diseño. Entonces yo no tenía afiches ni de Chayanne ni de Ricky Martin, sino que yo quería parecerme a Jesús. Porque así me criaron y así me dieron un modelo. La pregunta es: ¿tú a quién modelas? ¿Cuál es tu identidad? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién te quieres parecer? Es más, yo no me quiero parecer a ningún predicador. Porque a veces decimos parecernos a ciertas personas. Quiero decirte que Dios te dio una identidad, te dio una esencia, te dio una personalidad, y de esa manera Dios te va a usar. Dios usó a 2 parteras, hasta con nombres extraños, Cifra y Fua. Uno dirá: pero ¿quién le pondría Fua a una hija, no? O Cifra. Pero fueron 2 mujeres que marcaron la historia, porque por preservar la generación nació Moisés, el libertador del pueblo de Israel, que los sacó de la esclavitud de Egipto. Amén. Así que no tengas en vano cuando tú le predicas a un niño, cuando tú le hablas a un niño. El tema de la escuela bíblica, cada vez que se da una lección, usted no tenga en vano eso, porque usted no sabe qué libertador estás formando. Usted no sabe qué futuro presidente estás formando. Tú no sabes qué empresario, qué líder, qué persona que va a marcar la diferencia estás preservando. Amén. Así que no lo tengas en poco. No fuimos diseñados para adaptarnos a un sistema, sino para transformarlo. Renueva tu mente. Coloca tu mano en la cabeza y diga: renueva tu mente, para no normalizar
lo que Dios condena. Ay, ay, ay. Renueva tu mente para no normalizar lo que Dios condena. Principio de discernimiento. 1 Juan 2:15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor de Dios no está en él. No todo lo que es legal es correcto. Allá ahí. Discernir es vital para no ser absorbido por la cultura. Discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. ¿Cuántos tienen discernimiento? Quiero decirle que a muchos cristianos hoy les está fallando el discernimiento. Porque es triste como hay mucho cristiano que apoya líderes con un tema político que no va a favor de la vida, aprueban el aborto, con temas que no agradan al Señor, de transformar la identidad de nuestra generación, y muchos cristianos están diciendo: apoyemos a ese candidato. Diga conmigo, discernimiento, porque el hombre espiritual es el único que puede discernir las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu no se pueden discernir carnalmente. ¿Aló? Así que si usted no está teniendo en cuenta el panorama y la cartografía espiritual de nuestro país, quiero decirte que te toca orar, pedirle al Señor que te active el discernimiento. Amén. Porque aquí nos estamos jugando algo muy importante en nuestra nación, y es el cambio en Colombia. Amén. Ahora, evalúa todo bajo la verdad bíblica, no bajo tendencias. Ahí. Evalúa todo bajo la verdad bíblica, no bajo tendencia. Entonces hay una tendencia de numerología que dice ser profético y que viene de Dios. Eso es diabólico. Hay una tendencia a lo que le llaman bueno, pero que es malo. Hay una tendencia que dice: aquí está el Espíritu de Dios, y resulta que ahí no está. Entonces no evalúen las cosas bajo las tendencias. Hashtag, no, nada de eso. Sino que evalúalo bajo la verdad de la palabra. Aló. No es bajo las modas. Que la tendencia ahora es que todos son profetas. No es así. Que la tendencia es que ahora todos son apóstoles. No es así. Hay que mirar. No todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, todo evalúalo, disciérnelo, y ahí sí, como dice la palabra, yo puedo hacer todo, pero no todo me es lícito. Yo tengo que saber, y vuelvo y le digo, desde que cruce los principios, yo sé que esto ya no lo puedo hacer. Diga conmigo, barreras de protección. Hay una verdad absoluta de Dios, hay unos principios, hay una palabra que usted y yo no podemos pasar por encima de ella. Amén. Principio de valentía. ¿Cuántos son valientes? Uy, 2. ¿Cuántos son valientes? Segunda de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de... coloquémoslo allí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga conmigo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes y los violentos. O sea, usted es un violento, es un valiente, o es alguien que se esconde tras bambalinas. Yo no digo nada, yo mejor no opino, porque es que si opino entonces me caen los demás, y entonces no, tú tienes que hablar la verdad. Esta semana yo colocaba muchos posts de lo que yo apoyo, y hablo de los principios, hablo de los videos que circulan, porque hay mucha desinformación. Y por ahí me han brincado 2 o 3 que me ponen una carita de risa,
otros me han comentado y cosas así. Yo trato de evitar, le digo, mira, no te vayas a hacer bloquear, soy tu amigo, te quiero mucho. Y yo le mando puñito, así como que tranquilo. Y después vuelve y me escribe en otra pastoral y entonces uno ya empieza como que, a ver, me hizo hablar, entonces toca mandar el audio, desmentir, derrumbar argumentos por falta de discernimiento. Y lo más tenaz es que es un cristiano. Cristianos atacando los mismos cristianos. Ahora, resistir implica riesgo. Resistir implica riesgo, pero también recompensa divina. Claro, no es fácil. No es fácil levantarse ante un sistema opresor. Un sistema que te quiere manipular con la economía. Un sistema que te dice, tienes que votar por este o te mueres, o te saco del trabajo, o te saco de donde estás, o se te acaban las comodidades. ¿Quién dijo que resistir es fácil? No es fácil. Pero ¿quiere que te diga algo? Recompensa del cielo tendrás. Recompensa del cielo tendrás en el nombre de Jesús. Amén. La valentía nace del temor a Dios. Tan bonito eso. No de la ausencia de miedo. ¿Tú crees que los que se levantan a alzar su voz perdieron el miedo? Hay miedo. Pero decidieron tenerle más temor a Dios. ¿Tú crees que el miedo se va? No. Pero la valentía nace del temor a Dios. Principio de preservación generacional, Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios. Bueno, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siguiente. Y las repetirás a ¿quiénes? ¿Cómo se preserva una generación? Repitiendo y enseñando la palabra. No el cuento de Caperucita Roja y que el lobo se la va a comer. No, repítale la palabra, enséñale la palabra. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo se preserva una generación? Dando palabra, enseñando principios, estableciendo fundamentos. Y así la generación va a tener carácter. ¿Aló? Va a tener carácter. ¿Por qué tus hijos perdieron el carácter? Porque te faltó instruirlos en la palabra. Y pudo más la influencia de una amiguita ya que le habló al oído que lo que tú le diste en la casa, porque te faltó. Yo recuerdo que mi madre me decía, ¿usted quiere irse a jugar, papito? Y yo, ay sí mamá, déjeme ir a jugar. Y ella, como tenía una librería, sacaba una cajita de promesas. Y eso venía de colores y eso vienen como 1000 cositos de esos. Y entonces sacaba una al azar así y me decía, vamos a aprendernos estos 2 versículos, porque eso viene un versículo por delante, un versículo por detrás. Cuando te lo aprendas puedes ir a jugar. Y empezaba yo a leer. Me aprendí capítulos completos. Salmo capítulo 1. ¿Quién no se sabe el Salmo capítulo 1? Mi mamá me lo cantaba. Y yo después de adolescente hice una canción sobre ese salmo porque lo tenía en la mente. Aló. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando a ti te hablan la palabra,
Entonces lo único que te queda a ti es replicar la palabra a tus generaciones. Y eso me sacaba todos los días una tarjetica. Salmo capítulo 23 completo. A veces habían versículos cortos. Bueno, tampoco Jesús lloró, ¿no? San Juan 11:35. Entonces, pero quiero decirte que la palabra me instruía, me enseñaba, y eso me ayudó a determinar en muchos escenarios de mi vida, en el colegio, en la universidad, a decir no. Que caminamos donde la chica... No, señor. No, eso no va conmigo. Que usted es un aburrido, que un pandero... Dígame lo que quiera. A mí me decían Pastor Perafán y Pastor López en la universidad. Por sabotearme. Cánteme una, pastor. Y yo los miraba y le decía, Dios lo bendiga. Me decían Pastor Perafán y Pastor López, me decían. Por burlarse. O a veces me decían, ahí le traje los diezmos. Sí, así me decían. Y yo, bueno, gloria a Dios, ¿qué va a gastar? Le decía eso. O sea, yo no me enojaba, yo lo recibía porque sabía que estoy marcando la diferencia. Porque cuando eres atacado es porque estás marcando la diferencia. Amén. Diga conmigo, somos la resistencia. Entonces, forma, protege y levanta a la siguiente generación con verdad. No le tapes nada a tus hijos. Porque es que hay padres que dicen, ay, al niño no se le puede hablar esas cosas porque todavía no está preparado. Y resulta que viene un amiguito y le dice toda la basura que usted no le enseñó. Ay. Ay, ay, ay. Digo, amigo, ay, ay, ay. Y es que yo no le puedo decir porque todavía no tiene la edad y entonces esas cosas no se pueden. No, hable la verdad. Enséñele los principios. Enséñele qué es lo que está pasando en el mundo y de lo que se debe cuidar. Amén. Principios de recompensa divina. Éxodo 1, 20, 21. Entonces ahí dice que Dios bendijo a las parteras. Dios honra a los que resisten con integridad. Aló. Dios honra a los que resisten con integridad. La fidelidad en lo oculto trae respaldo en lo visible. Ay, ay, ay. Diga conmigo, la fidelidad en lo oculto trae respaldo en lo visible. No seáis como los fariseos y los hipócritas, que cuando hacían algo, lo hacían para que los vieran. Ay, traje mi ofrenda, y traían las bolsas de dinero y descargaban allá y levantaban el mentón así. Yo ofrendé, yo diezmé. Dice que cuando ayunaban ponían las caras pálidas y largas para que digan, uy, usted está ayunando, tremendo. Yo me imagino para ese tiempo Facebook, Instagram, ayunando 40 días y la cara, estoy ayunando. Todo lo que usted haga en lo secreto con el Señor tendrá recompensa en público. Hágalo en lo secreto. Incluso cuando usted le da a alguien, no lo haga mejor dicho, un noticiero. Ojalá en silencio ayuda. Hay muchas cosas que yo no digo y lo hago en silencio. No me gusta a veces ni publicar en el grupo de mi familia. Cuando yo le envío honras a mis padres, yo lo hice. ¿Y ustedes qué? ¿Para cuándo? Solo mis padres saben lo que yo he hecho con ellos. Trata de hacerlo más sabio posible, lo más prudente posible, porque Dios honra a los que lo hacen en secreto. Amén. Y yo sé que hay muchos aquí que ayudan, que hacen muchas cosas por la gente y no andan diciéndolo a los cuatro vientos. Hoy también existen faraones modernos, sistemas ideológicos que distorsionan la verdad, cultura que relativiza el pecado, presión social para silenciar la fe. Una resistencia hoy se ve en la familia enseñando valores bíblicos, aunque la cultura diga lo contrario. En lo digital,
No consumir ni promover contenido que corrompe. En lo espiritual permanecer firme aunque seas minoría. Cifra y Fua no tenían títulos, pero cambiaron la historia. Gracias a su resistencia nació una generación y eventualmente Moisés, el libertador. Tu resistencia hoy puede ser la liberación de mañana.